Mira, creo que hay que seguir el camino que tanto expresó el presidente como la vicepresidenta de la Nación, como el propio Guzmán en todos los documentos, reportajes que han estado diciendo y emitiendo desde hace tiempo, y es decir, que la Argentina no puede pagar sobre la base de un ajuste, sino que lo tiene que hacer sobre la base del crecimiento de la economía. Yo, la charla que tuve ayer con el ministro, lo vi muy firme en ese sentido, y creo, también lo vi optimista con la posibilidad de alcanzar un acuerdo. No sé bien los tiempos y demás, pero lo vi optimista en la posibilidad de alcanzar un acuerdo, pero la base tiene que ser precisamente esa, que no exista un ajuste, que no exista el manual, digamos, habitual del Fondo Monetario, que siempre termina en lo mismo, que es ajuste y más ajuste para los pueblos que han recibido esos dineros. Por lo pronto hay dos temas interesantes que en la charla surgieron, y es que hay garantías de que no ha habido en la mesa de negociación el tema habitual que pide el Fondo Monetario, que es una reforma laboral, y que no se va a avanzar en ese sentido porque no es parte de ninguna discusión, como tampoco de ninguna reforma previsional. Esto que a veces es como un activo intangible porque uno no lo ve, pero existe. En casi todas las negociaciones anteriores con el fondo siempre existía esto, y hoy no lo existe. Insisto, tiene que ser sobre la base del crecimiento económico de la Argentina y no sobre la base de un ajuste. Lo vi optimista, y como dato de referencia importante para nosotros los trabajadores, no hay una reforma laboral en discusión ni una reforma previsional. Claro, lo que pasa es que la pregunta es interesante esto que vos planteás sobre la decisión, por lo menos en el discurso del presidente, de decir que no se va a firmar un acuerdo con ajuste. La pregunta es qué margen hay, ¿no?, para acordar con el fondo sin que haya un ajuste. Bueno, en principio el margen tiene que ser que a partir de la aceptación del Fondo Monetario Internacional en su ponencia de hace 30 días aproximadamente, donde reconoció que el crédito que le otorgó al gobierno de Mauricio Macri no estuvo bien otorgado, que no se hizo un seguimiento correcto, que no hubo advertencias del fondo respecto a la mala utilización del dinero que se estaba haciendo, porque se levantaron todas las restricciones cambiarias sin que la economía estuviera estabilizada. Ese es el término que utiliza el fondo. Creo que a partir del reconocimiento de ese error por parte del fondo es que tiene que existir la posibilidad de una negociación distinta a las habituales con el fondo, porque es el fondo el que otorgó un crédito erróneamente a un gobierno, que otro tiene que hacerse cargo ahora. Es decir, al gobierno anterior no le hicieron cargo de ninguna de estas cosas, y las revisiones eran siga, y seguían poniendo plata para llegar a haber otorgado el crédito más importante que otorgó el fondo en la última década. Argentina encabeza ese ranking, y después le sigue Grecia con casi la mitad de la plata que le dieron a Argentina. Entonces, si dieron el crédito más grande de la década y a su vez han reconocido que lo dieron mal, el margen de negociación tiene que ser precisamente eso: tenemos que pagar algo que le dieron a otro gobierno y se lo dieron mal. ¿Escuchaste o pudiste ver el discurso de Cristina ayer en Honduras, y el planteo que ella hace justamente sobre, no dice directamente fondo para no nombrar al FMI en medio de la negociación, pero habla... Pero acá ya se encargaron los medios. Claro. Los medios que ya conocemos de ponerla, aunque no lo haya dicho, de ponerle en términos como esos. Seguro. Me pareció muy bien lo que dijo Cristina. Siempre la voz de Cristina es esclarecedora en muchísimos temas, y particularmente en los económicos, porque es una vicepresidenta que tuvo el ejercicio del poder directo durante 2 mandatos en la República Argentina, y que soportó corridas cambiarias, presiones mediáticas, presiones del campo, y sin embargo hizo un gobierno exitoso, como fue el gobierno también de Néstor, que a la Argentina la puso en lugares distintos de los que lamentablemente la dejó el gobierno de Macri después, en materia de índices sociales y económicos, ¿no? Así que me pareció bien lo que dijo respecto a que no se debe pagar con ajuste. Lo mismo lo ha dicho en sus cartas anteriores que ha emitido con opiniones políticas, y me parece bien, como también me parece bien la definición que tuvo respecto a que ya no solo son golpes militares, sino que pareciera que se financian golpes judiciales también en los gobiernos, ¿no?
Palazzo, ¿qué tal? Buen día. Alan Longi lo saluda. Comienza este año, empiezan las negociaciones paritarias. Para la bancaria, ¿cómo viene esa negociación justamente? Mira, nosotros estamos tranquilos porque siempre hemos logrado acuerdos que han preservado el poder adquisitivo del salario de los bancarios, en algunos casos lo han mejorado. Este año quedamos, el año 2021, en la última revisión que hicimos, quedamos un poquito por encima de la inflación, una décima por encima, terminamos en un 51%, la inflación fue 59%, con un esquema de acuerdo escalonado que se le ganó prácticamente todos los meses a la inflación, y cuando venían las correcciones, cuando quedábamos un poquito abajo algún mes, venía la corrección inmediatamente y quedábamos arriba nuevamente, así que utilizaremos un esquema similar. Somos conscientes que hoy está muy revuelto el tema de los porcentajes económicos, que muchos atan a si hay acuerdos o no con el fondo, algunas cuestiones vinculadas a los precios, pero si uno se pone un escenario donde probablemente, creo, y porque lo vi optimista, el ministro, vuelvo a decir, no sé los tiempos, pero sí lo vi optimista en alcanzar un acuerdo. Uno piensa que con esto las tensiones cambiarias ceden y deberían ceder algunos precios. Cuando uno ve que el gobierno ha logrado un acuerdo de 1.530 productos de la canasta familiar, ve también que bajan los precios, pero necesita un tiempo. Por eso nosotros lo que hemos planteado es, como lo hicimos el año anterior, un adelanto por el trimestre. Discutiremos el monto, discutiremos si es porcentaje, si es suma fija, que se tome como adelanto, y luego en el mes de marzo juntarnos para cerrar ya el número definitivo de paritarios. Palazzo, ¿cómo está? Emanuel Herrera lo saluda. Hola, preguntarle su opinión como dirigente sindical sobre todo lo que se está develando acerca del funcionamiento también de una mesa judicial en la provincia de Buenos Aires, haciéndose extensiva de lo que sucedía a nivel nacional. Ayer, ante estos micrófonos, la representante de los trabajadores viales, Graciela Aleñá, contó que Javier Iguacel la citó en su despacho, le pidió nombres de supuestos protagonistas de corrupción y la amenazó con meter presos a sus amigos, a sus conocidos, a sus compañeros. Bueno, no tengo dudas que esa mesa judicial existió en la Argentina, existió en la provincia de Buenos Aires también. Existió para perseguir dirigentes políticos, para perseguir dirigentes sindicales, para perseguir también propietarios de medios y todo aquello que no fuera en línea con lo que el gobierno de Mauricio Macri en el gobierno nacional y el de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires dispusieran. Hay distintas formas, algunas de ellas ilegales, como las que han planteado, de preconstituir pruebas, como se ve groseramente en la expresión del ministro y los integrantes de esa reunión, firmada por ellos mismos, lo llamativo, ¿no? Que se produjo en sede del Banco Provincia. Y tampoco creo en la inocencia ni en el cuentapropismo de los servicios. Entiendo que esto es una asociación organizada y que tenía una cabeza en el gobierno nacional, que era Mauricio Macri, y una cabeza y conducción de esas mesas de persecución en la provincia, que era María Eugenia Vidal. No puedo creer que una gobernadora tenga sentado 2 ministros, un senador de envergadura, funcionarios del gobierno ahí, que hayan funcionarios nacionales de la AFI sentado ahí, y que esto sea cuentapropismo de los servicios. Esto tiene lisa y llanamente una conducción, y en la Nación fue Mauricio Macri, en la provincia fue María Eugenia Vidal. Y hay distintas formas, así como están las ilegales, están las otras, que son los denominados o típicos apriete. Justo ayer se cumplió un año, el quinto fue hace 5 años, en donde, habiendo firmado un acuerdo paritario, el exministro Treaca decidió no homologarlo para quebrar la voluntad de los trabajadores, porque el acuerdo superaba lo que el gobierno establecía como pauta salarial. Fíjate qué diferencia. Yo ayer me sentado con el ministro de Economía para empezar a discutir la paritaria bancaria, no con él, pero sí para intercambiar opiniones en absoluta libertad. Hace 5 años firmaba con las cámaras empresariales un acuerdo y el ministro se negaba a homologarlo. Después lo hicimos homologar por la justicia, ¿no? Pero esta fue la conducta que tuvieron. Siempre fueron Sergio, apretadores de berreta y con un cinismo
de magnitudes, porque después no se hacen cargo de lo que hicieron. Estamos hablando con Sergio Palazzo, el secretario general de la bancaria y diputado nacional del Frente de Todos, en esa línea que estás hablando, y hasta ahora había un silencio muy fuerte de la oposición. María Eugenia Vidal volvió a hacer declaraciones y quería compartir lo que dijo, porque la verdad que es impactante lo que la ex vicegobernadora... No me extraña nada porque es una mentirosa consuetudinaria. Escúchala, mira. Me parece que pida lo que quiera. El kirchnerismo está obsesionado con su impunidad. Y el Pata Medina es un delincuente. Y fue un sindicalista, y es un sindicalista millonario que durante 20 años extorsionó y amenazó a los empresarios para que contrataran a sus empresas de catering con sobreprecio, para que pusieran obreros que no tenían que trabajar y aumentar los costos laborales, pero además es un violento y un patotero. Palabras de la ex gobernadora, actual diputada María Eugenia Vidal, y responsable política de toda esta, una de las responsables políticas de toda esta persecución. Bueno, típica estrategia de desviación de opiniones en particularizar y no en tomar el hecho de fondo. Y el hecho de fondo es que hubieron 2 ministros, un senador, un intendente, funcionarios de la AFI, empresarios sentados en una mesa, configurando un esquema ilegal para producir denuncias. Esto es así, porque si no terminamos discutiendo si Medina sí y Medina no, y yo no quiero caer en esa discusión, yo quiero caer en lo que existía. ¿No te gustaba a alguien? Creabas una mesa para hacerle una denuncia. Nosotros, mira, por mi actividad como dirigente sindical, pero del sector de finanzas, cualquiera que entienda un poquitito de cómo funciona el Banco Central se daba cuenta que la causa de dólar futuro que le armaron a Cristina, a Vanoli, a Kicillof, era una causa armada. Era imposible que esa causa prosperara en ningún tribunal con sentido común en la Argentina o en el mundo. Y sin embargo, durante años estuvieron pregonando en los medios que había habido un acto de corrupción y un delito penal con el tema del dólar futuro. Y ahí estuvo, después de años fueron sobreseídos todo razonablemente y ajustado a derecho. Entonces siempre organizaron esto. Yo no quiero desviarme en tal o cual dirigente. Acá hubo un mecanismo de apriete que ellos denominaron Gestapo, y la conducía María Eugenia Vidal en la provincia y Mauricio Macri en la nación. Así de sencillo. Palazzo, buen día. Sergio Altieri lo saluda, lo saco un poquito de tema, lo llevo al mundo del fútbol, al mundo de Independiente. ¿Cuál es la situación del club? ¿Usted sigue formando parte de la comisión directiva? Sí, estoy en la comisión directiva acompañando como secretario deportivo. Bueno, la situación de todos los clubes, con sus problemas económicos, tuvimos casi 2 años sin público en las canchas, sin poder vender entradas, los ingresos por publicidades obviamente bajan también porque a las empresas había un confinamiento que ocasionaba que el tema económico no funcionara del todo, y ahora tratando de armar un equipo competitivo con un técnico importante, y creo que era el técnico que buscaban todos los equipos que no tenían técnico, así que creo que en ese sentido está la tranquilidad de tener un director técnico, después de haber tenido un muy buen director técnico como Falcioni, que está armando un equipo para que sea competitivo y que pueda tener chances en el torneo. Y con el tema de las inhibiciones que le van presentando al club, ¿las van a poder levantar? Sí, yo estimo que eso va a ser posible. Los clubes lamentablemente se manejan a venta de jugadores, es decir, generás algún buen jugador, lo vendés, con eso vas cubriendo deuda o mejorando tu situación económica. Independiente no es ajeno a eso, y seguramente con alguna venta que se pueda realizar se va a llevar a cabo el levantamiento de las inhibiciones. ¿Hay novedades acerca de las elecciones? Mira, hoy a la tarde tenemos una reunión, así que hasta hoy a la mañana no te podría decir si hay algún tipo de novedades, pero entre hoy y mañana creo que va a haber una reunión de la agrupación precisamente para hablar del tema electoral. En principio, a hoy no había ninguna resolución judicial. Sergio Palazzo, agradecemos este pimponeo de todos los temas, importantes declaraciones. Gracias por este contacto con la M750. No, muchas gracias a ustedes, Cintia, y a todo el equipo, y por supuesto un saludo y abrazo enorme a todos tus oyentes. Muchas gracias. Sergio Palazzo, diputado nacional del Frente de Todos, secretario general de la bancaria, autoridad del Club Independiente. La García en la 7.